Hoy vamos hasta el final del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a Inglaterra. Mary Ann Ansell nació en 1877 y vivió en condiciones muy pobres en el área de King's Cross, en Londres. Vivía con sus padres James y Sarah Ansell y sus hermanos y hermanas. A pesar de las terribles condiciones de vida que afectaban a muchas familias en la Gran Bretaña victoriana, sus padres trabajaron duro e intentaron proporcionar lo mejor que pudieron para sus hijos. Pero la tragedia golpeó cuando una de las hermanas de Mary Ann murió repentinamente, y esto tuvo un profundo efecto en sus padres y sus hermanos y hermanas. De niña, Mary Ann era muy cercana a su hermana Caroline. Asistieron a la misma escuela, pero las dos niñas encontraban difícil concentrarse en sus estudios y los otros niños se burlaban de las niñas y las llamaban por nombres. La familia de Mary Ann tenía antecedentes de enfermedad mental. La hermana de su madre había sido diagnosticada con un trastorno mental y había muerto en un asilo, y Mary Ann estaba muy molesta cuando en 1895 su hermana Caroline fue admitida en el asilo Leavesden para pacientes con una enfermedad mental. Esto fue en el pueblo de Abbots Langley, que estaba al norte de Londres, y significaba que sería muy difícil para Mary Ann visitar a su hermana. Cuando Mary Ann terminó la escuela, trabajó en el servicio doméstico para familias adineradas de Londres y finalmente encontró un buen puesto en la zona muy de moda de Bloomsbury, trabajando como criada para una pareja llamada Sr. y Sra. Maloney. Este era un buen puesto para Mary Ann, y aunque vivía con los Maloneys y dormía en el suelo de la cocina, estaba cerca de la casa de sus padres en King's Cross, por lo que era muy fácil para ella volver a verlos en su día libre. Justo antes de asumir su nuevo puesto, se había comprometido. Mary Ann ahora tenía 22 años y sabía que muchas chicas de su edad ya estaban casadas, por lo que estaba ansiosa por establecerse y comenzar una familia. Sin embargo, tenía un pequeño problema para cumplir su deseo de casarse, y era que ni ella ni su prometido tenían suficiente dinero para casarse. En 1899, un certificado de matrimonio costaría 7 chelines y 6 peniques, y sin los certificados no habría boda, así que Mary Ann continuó trabajando en la elegante casa familiar e intentó ahorrar suficiente dinero para su boda. Sus empleadores, el señor y la señora Maloney, vivían en una gran casa en Great Coram Street y estaban muy contentos con el trabajo de Mary Ann. Era una trabajadora concienzuda y se le confiaba ir a los mercados locales y comprar alimentos y provisiones para su ama. Cuando caminaba hacia y desde el mercado, pasaría por la infame casa del número 2 Great Coram Street, donde en la víspera de Navidad de 1872 fue asesinada Harriet Boswell y el crimen había permanecido sin resolver desde entonces. Los lugareños decían que la casa estaba embrujada por el fantasma de Harriet y Mary Ann siempre se aseguraba de caminar rápidamente cuando pasaba por la casa. Mientras trabajaba, temía no poder ahorrar lo suficiente para casarse. Sabía que era una buena trabajadora y que sus empleadores la valoraban mucho. Pero con su bajo salario y el hecho de que provenía de una familia muy pobre, su esperanza de casarse parecía un sueño muy lejano. Mary tuvo la idea de asegurar la vida de su hermana Caroline, por lo que compró una póliza que pagaría poco más de 11 libras si Caroline moría dentro de los 6 meses posteriores a la emisión de la póliza y poco más de 22 libras si ella moría entre 6 y 12 meses después del inicio de la póliza. Se contrató a través de un agente de seguros que proporcionaba pólizas para sus empleadores, los Maloneys. Parece extraño que mientras Mary Ann estaba ahorrando dinero para casarse, también estaba dispuesta a pagar 3 peniques antiguos a la semana por una póliza de seguro sobre la vida de su hermana. Pero le dijo a la gente que quería contratar la póliza, así que en la desafortunada circunstancia de que su hermana muriera, ella podría pagar el funeral. Sin embargo, la póliza no sería válida en el caso de su hermana, ya que ella era una paciente en el manicomio. Así que Mary Ann le dijo a la gente, pero su hermana no era una paciente, sino que en realidad trabajaba allí. En marzo de 1899, Mary Ann había terminado su largo día de trabajo y estaba sola en la cocina. El señor y la señora Maloney ya se habían ido a la cama, y este era el momento en que Mary Ann tenía unas pocas horas preciosas para ella misma.
Pero esa noche, Mary Ann sacó harina, huevos y azúcar del armario y comenzó a hornear un pastel. Cuando el pastel con un olor delicioso estuvo listo, lo sacó del horno y extendió una capa gruesa de crema en su interior antes de poner las dos mitades del pastel una encima de la otra. La crema, sin embargo, tenía un extraño color amarillo, ya que tenía un ingrediente muy peculiar, fósforo, un elemento químico muy venenoso utilizado en la Gran Bretaña victoriana para deshacerse de ratas y otros roedores. Había comprado el veneno unos días antes en una tienda local. Cuando el pastel estuvo terminado, lucía perfecto, y Mary Ann lo envolvió muy cuidadosamente en papel marrón, y al día siguiente fue a la oficina de correos, y lo envió de forma anónima a su pobre hermana Caroline, quien era paciente en el asilo Levesden. Mientras Mary Ann volvía de la oficina de correos a la casa de los Maloney donde trabajaba, miró la ventana del piso de arriba de 12 Great Corham Street. Se preguntaba si las historias del fantasma de Harriet Boswell eran ciertas. Luego, mirando al suelo, regresó apresuradamente a su lugar de trabajo. El jueves 9 de marzo de 1899, el paquete llegó al pabellón 7 del asilo Levesden. Como la mayoría de los 1.500 pacientes que residían allí, Caroline no recibía muchos visitantes o regalos. Así que cuando recibió un pequeño paquete, estaba muy emocionada. Lo abrió cuidadosamente y se puso muy feliz al encontrar, pero contenía un bonito pastel. La comida era muy básica en el asilo y nunca se les daban buenos regalos a los pacientes. Así que Caroline quitó el papel y lo cortó cuidadosamente en pedazos. Compartió algunos con los amigos que había hecho allí y juntos pronto comieron la mayor parte de él. Caroline pudo haber sido generosa al compartir su regalo con sus amigos, pero ella comió más que nadie y guardó algo para el día siguiente cuando lo terminó felizmente. El viernes 10 de marzo, Caroline y todos los demás que habían comido el pastel comenzaron a sentirse mal. Todos tenían los mismos síntomas. Todos estaban vomitando y sufriendo de fuertes dolores de estómago. En ese momento, el asilo estaba experimentando un brote de tifoidea, por lo que, con el personal médico ya sobrecargado de trabajo, no fue hasta el día siguiente que un médico vio a Caroline. Inmediatamente la envió a la enfermería, pero su condición había empeorado mucho y la pobre hermana de Mary Ann murió. 2 días después de la muerte de Caroline, Mary Ann acompañó a su madre al asilo. Mary Ann estaba ansiosa por obtener un certificado de defunción, pero cuando preguntó cómo podría obtener uno, le informaron que no se podría emitir ningún certificado hasta que se estableciera la causa de la muerte y que estaban en el proceso de organizar una autopsia. El Dr. Blair realizó la autopsia en el cuerpo de Caroline y cuando se anunciaron los resultados, la madre de Mary Ann se angustió mucho al descubrir que la causa de la muerte de su hija fue envenenamiento por fósforo. No tardó mucho el detective en establecer que Caroline Ansell había sido envenenada por el pastel que le habían enviado anónimamente unos días antes, pero el detective pronto descubrió que este no era el primer paquete que le habían enviado con comida y probablemente el pastel no fue el primer intento de envenenarla. Unas semanas antes de que llegara el pastel, Caroline había recibido un paquete que contenía té y azúcar. El té y el azúcar sabían amargos y no tenían muy buen aspecto después de llegar por correo, así que Caroline los tiró. El detective también descubrió que Caroline había recibido una carta de su prima llamada Harriet Parrish. Caroline le escribió a su prima pidiéndole un poco de cinta negra tras enterarse de que sus padres habían fallecido, para que pudiera llorar a sus padres. Sin embargo, el señor y la señora Ansell seguían vivos. Esto parecía algo muy extraño de hacer, pero cuando los detectives hablaron con la supuesta remitente de la carta, la señora Parrish negó haber escrito la carta. Luego, la policía centró su atención en el pastel y el detective Wood ordenó una búsqueda para intentar encontrar el envoltorio desechado. Finalmente fue encontrado. El matasellos era de una oficina postal cerca de Great Corham Street, por lo que la atención se centró en Mary Ann. La policía registró sus pertenencias en la casa de los señores Maloney
Solo tenía unas pocas cosas, ya que dormía principalmente en el suelo de la cocina. También revisaron todas las posesiones de Caroline en su habitación en el asilo. Pronto encontraron una tarjeta de Navidad enviada a ella por Mary Ann, y cuando se comparó la letra en la tarjeta de Navidad, el papel de envolver el pastel y la carta a Caroline, que supuestamente fue escrita por Harriet Parrish, era obvio incluso para el ojo inexperto, pero las tres habían sido escritas por la misma mano. Las pruebas contra Mary Ann Ansell se estaban acumulando. La policía la interrogó y ella intentó explicar que había comprado fósforo para matar ratas y roedores en la casa, pero cuando la policía entrevistó a su señora, la señora Maloney, ella les dijo a los policías que no había un problema con ratas en su casa. La señora Maloney también le contó a la policía sobre la póliza de seguro de vida que Mary Ann había sacado para su hermana. El detective Wood decidió que ahora tenía suficientes pruebas y acusó a Mary Ann Ansell del asesinato de su hermana, Caroline. Cuando le leyó a la joven sus derechos, Mary Ann respondió: «No sé nada al respecto. Soy una chica tan inocente como la que más». El detective Wood también examinó si Mary Ann había actuado sola o si se trataba de un caso de ella cometiendo un delito bajo las instrucciones de su prometido. Pero después de la investigación concluyó que Mary Ann había actuado efectivamente por su propia iniciativa. Al principio, la policía estaba confundida sobre por qué Mary Ann había escrito una carta a su hermana, aunque pretendiendo ser de su prima, diciendo que sus padres habían muerto. Pero concluyeron que Mary Ann habría sabido que tras la muerte de Caroline, las autoridades habrían contactado a sus padres y probablemente habrían realizado una investigación. Pero ella creía que si las autoridades entendían que sus padres estaban muertos, habría muchas menos posibilidades de que realizaran una investigación. El juicio de Mary Ann Ansell comenzó el 30 de junio de 1899 y duró 2 días. Las pruebas en su contra parecían abrumadoras y la fiscalía solo tardó medio día en presentar su caso. Cuando el jurado se retiró para considerar el veredicto, volvieron después de 2 horas para encontrar a la acusada culpable de asesinato, pero sorprendentemente no hicieron una recomendación de clemencia y el juez condenó a Mary Ann a muerte por ahorcamiento. La defensa impugnó la sentencia y, centrándose en la historia de locura en la familia de Mary Ann, se pensó que el secretario del Interior, Sir Matthew Ridley, conmutaría la sentencia a cadena perpetua, pero no lo hizo. El caso se volvió noticia nacional repentinamente. Un periódico nacional inició una campaña para salvar a la joven de 22 años. Enviaron reporteros al área de Bloomsbury, en el noreste de Londres, donde la familia Ansell vivía en condiciones de pobreza. Luego, el periódico publicó informes sobre la historia de enfermedad mental de la familia. El llamado era para tener compasión por Mary Ann, pero el secretario del Interior aún se negó a cambiar su decisión. 2 miembros del jurado declararon que habían considerado una formalidad que la sentencia de Mary Ann sería conmutada y dijeron que si hubieran sabido que este no sería el caso, no la habrían encontrado culpable. Más de 100 miembros del Parlamento firmaron una petición para que Mary fuera perdonada. Intentaron persuadir al secretario del Interior, quien fue informado sobre sus 2 hermanas, que habían sido confirmadas como locas y que la hermana de su madre había muerto en un asilo. Mucha gente también creía que Mary Ann padecía una enfermedad mental. Las personas que la conocían le dijeron a la prensa que siempre había sido extraña y que a menudo hablaba sola. Se presentó una petición con más de 1000 firmas pidiendo clemencia para Mary Ann. Hubo incluso una apelación directa a la reina Victoria. La reina, sin embargo, simplemente remitió el asunto de nuevo al secretario del Interior, quien después de estudiar los resultados de la investigación médica sobre su estado mental, concluyó que ella estaba realmente cuerda y se mantuvo firme en su decisión de no conmutar su sentencia. Los padres de Mary Ann visitaron a su hija en la prisión de St. Albans, pero solo se les permitió comunicarse con ella a través de una parrilla de hierro en su celda. Una Mary Ann llorosa le preguntó a su padre si podía perdonarla, a lo que él respondió que sí. Tras la visita, su padre solicitó al secretario del Interior que se conmutara la sentencia de Mary Ann. Ya había perdido a 2 hijas, una por tragedia, la segunda por asesinato, y no quería que el Estado se llevara a la tercera. Sin embargo, esto volvió a ser infructuoso.
En la mañana del miércoles 19 de julio de 1899, una gran multitud se reunió fuera de la prisión de St. Albans mientras el joven de 22 años esperaba en la horca. Antes de que se llevara a cabo la ejecución, ella repitió las palabras del capellán: «Dios perdone a este miserable pecador», y a las 8 de la mañana, Mary Ann Ansell fue ahorcada. Después de su ejecución, Mary Ann fue enterrada en una tumba sin marcar dentro de la prisión. Luego, en 1931, fue reinhumada en el cementerio de la ciudad de St. Albans. Tiene el dudoso honor de ser la última mujer ahorcada en la Gran Bretaña del siglo XIX. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o sugerencia que puedan tener y nos vemos en el próximo informe de caso breve.